Sí, ya. Ok, entonces vamos a comenzar con sistema digestivo. Igual, cualquier duda, pregunta que tengan, pueden levantar la manita, la ponen en el chat o pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Bien, vamos a comenzar diciendo que el sistema digestivo como tal va a estar conformado por segmentos. Y para hablar de ellos tenemos que hablarlos cefalocaudalmente, es decir, desde la cabeza hasta de manera caudal. Ahora, vamos a tener estos segmentos. El primero va a ser la boca, la faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Estos son como tal los segmentos importantes que vamos a tener. Y ahora, para que se los aprendan, yo cuando llevé dijes, mi doctor nos dijo que anotáramos su número de teléfono y como tal es aprenderse esto, 7, 14, 25, 25, 25. 7, la medida de la boca, 14 faringe, 25 esófago, 25 estómago y 25 duodeno. Y ya, así para como que se lo aprendan. Ahora vamos a hablar de las glándulas de manera muy general. Debemos de saber que tenemos glándulas salivales mayores y menores. Las mayores como tal son las que van a estar anexas al tubo digestivo. Vamos a tener a las salivales, a las del páncreas y el hígado. En las salivales vamos a encontrar a las parótidas, vamos a tener dos, una izquierda y una derecha. Aquí está la glándula parótida. A dos, igual una submaxilar o submandibular, izquierda y derecha, que aquí la tenemos. Y por último, sublinguales. La sublingual al igual va a ser par y están aquí. Vamos a tener una izquierda y una derecha. Como tal, el páncreas exócrino, no endocrino, exócrino, recordemos que nuestro páncreas se va a dividir en dos, de acuerdo a la función que realiza, en endocrino y en exócrino. Entonces, aquí vamos a hablar solamente que para glándula va a ser el páncreas exócrino y vamos a tener al hígado. Entonces, si sumamos como tal, vamos a tener en total 8 glándulas salivales mayores. Ahora, vamos a tener también glándulas salivales menores. Estas van a ir desde la boca hasta el ano, es decir, todas pues las que se van a encontrar en el tubo digestivo. Aquí vamos a tener que son aproximadamente entre 14 y 15 millones. Ese ratito hablamos de un páncreas exócrino. El páncreas exócrino como tal va a secretar jugo pancreático. Este jugo pancreático va a salir al intestino delgado. Con fines académicos, dijeron que pues iba a haber dos tipos de secreción del páncreas exócrino, una secreción ecbólica y una secreción hidrolática. La secreción ecbólica es para liberar como tal enzimas digestivas, para sintetizar enzimas digestivas. Y la secreción hidrolática va a ser para secretar agua y bicarbonato. ¿Alguna duda hasta aquí o vamos bien? Tomaré un eso como Todo vamos bien. bien. Okidoki. Entonces, lo siguiente es el hígado. El hígado como tal, pues va a producir la bilis. La bilis se va a almacenar en la vesícula biliar y de la vesícula biliar lo va a sacar al intestino delgado. Y pues eso es como lo general. Ahora vamos con lo bonito. Vamos con el siguiente subtema, que va a ser las etapas del proceso digestivo. Nuestro proceso digestivo como tal va a iniciar con la masticación, va a comenzar en la boca. Esto, la masticación lo vamos a definir como una fragmentación física o mecánica de los alimentos. Es decir, vamos a cambiar la forma del alimento a más pequeño. Vamos a disminuir el tamaño del alimento. Ahora, algo importante aquí es que cuando el alimento, cuando el alimento se mezcla con la saliva, va a recibir el nombre de bolo alimenticio. En el proceso de masticación, en esta primera fase, van a participar algunos músculos que vamos a denominar como músculos de la masticación. ¿Cuáles son?
el temporal, el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial y el macetero. La segunda fase o etapa del proceso va a ser la deglución. La deglución va a suceder cuando pues el bolo alimenticio ya tiene un tamaño menor a 2 centímetros. Entonces, en la deglución, esto va a ser un transporte controlado del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Esto es muy importante, desde la boca hasta el estómago. Aquí se habla de que esto es un proceso del todo o nada. ¿A qué se refiere? En el que se va a iniciar voluntariamente, sí, pero esto, una vez iniciado, ya no va a poder detenerse. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a tener 3 fases, una fase bucal u oral, una fase faríngea y una fase esofágica. De acuerdo al nombre, pues es el sitio en el cual se va a realizar, por ejemplo, la fase bucal u oral en la boca, faríngea en la faringe y esofágica en el esófago. Vamos a tener, al igual que la deglución, va a ser de 2 tipos, de tipo voluntaria e involuntaria. El tipo de deglución habla en cuanto a la inervación. Entonces, esto muy seguramente ya más o menos lo entienden, pero pues de acuerdo a la inervación, al tipo de inervación que tenga, es el tipo de deglución que vamos a tener. En este caso, la voluntaria va a ser en la boca. Es cuando yo digo, bueno, ya me voy a pasar el alimento, el bolo alimenticio, ya lo mastiqué lo suficiente, ya me lo paso. Entonces, esto sucede en la boca, pero ustedes cuando llega a la fase involuntaria que sucede en faringe y esófago, que es esta, la fase faringea y la fase esofágica, pues obviamente ya no dicen, ay, lo voy a detener aquí en la faringe o ay, lo voy a detener en el esófago. No, ya no, esto ya es de tipo involuntario. Ya aquí ya se encarga el tipo de inervación que tiene, pues obviamente la faringe y el esófago de realizar estos movimientos. Miren, aquí les puse esta imagen para que quedara un poco más claro. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la fase esofágica. Aquí con los movimientos va bajando, van como apachurrando aquí arriba para que este se oprima y entonces baje. Otra vez, baje, baje hasta que llega a ¿dónde? Al estómago. Entonces, como tal, eso es el proceso de deglución. Quedamos en la fase voluntaria, yo decido tragar el bolo alimenticio. En la involuntaria no decido, mi organismo es el que pues lo realiza. Tercero, tenemos a la digestión. La digestión va a ser esta fragmentación química de los alimentos. Va a suceder la digestión, boca, estómago e intestino delgado. Va a ser una cadenita. A lo largo del tubo digestivo se van a ir haciendo procesos de digestión. Para que se realice esta fragmentación química de los alimentos, necesitamos a las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas van a ser muy específicas. ¿Por qué? Porque van a realizar un proceso bioquímico denominado hidrólisis, que aquí se los puse. ¿Qué va a hacer la hidrólisis? Pues como tal, agregar agua a las moléculas para romper ya sea a los carbohidratos, lípidos o proteínas. Vamos a comenzar con las amilolíticas. Las enzimas amilolíticas van a ser las encargadas de actuar sobre los carbohidratos, específicamente en los enlaces glucosídicos. Recuerden, amilolíticas, amilo es dulce, entonces sobre los carbohidratos le van a agregar agua y los van a romper. ¿Qué ejemplo tenemos de las enzimas amilolíticas? Pues a la amilasa. ¿La amilasa qué? Pues tenemos salival, pancreática, intestinal. Después tenemos a las enzimas lipolíticas. Estas enzimas lipolíticas como tal van a ser las que actúan sobre los lípidos. Entonces ya tenemos carbohidratos y lípidos, lipolíticas. Estas van a agregar agua en los enlaces ésteres. Recuerden, lípidos, enlaces ésteres. ¿Cuáles son los ejemplos?
Pues las lipasas. ¿Lipasas qué? Salival, gástrica, pancreática, intestinal. Por último, tenemos a las enzimas proteasas. Las proteasas van a ser las encargadas de actuar sobre las proteínas. Van a agregar agua en los enlaces peptídicos. Entonces, hablamos de enlaces glucosídicos, ésteres y peptídicos. Aquí tenemos 3 ejemplos que son la pepsina en el estómago, la cascada proteolítica en el páncreas y las proteasas del intestino delgado. Como cuarto tenemos la absorción. Como tal, la absorción va a ser esta incorporación de nutrientes hacia el organismo. ¿Qué nutrientes? Pues vamos a tener el agua, vitaminas, tanto hidro como liposolubles, oligoelementos, ácidos grasos, minerales, etc. Ahora, aquí algo muy importante es que, por ejemplo, los carbohidratos van a convertirse en este proceso de absorción a monosacáridos. Los lípidos se van a convertir en glicerol y ácidos grasos y las proteínas se van a convertir en aminoácidos. Aquí es importante algo, hablar de las microvellosidades. ¿Por qué? Porque como tal, aquí los nutrientes van a ser absorbidos por el epitelio de absorción. Esto es muy, muy importante. El epitelio de absorción o epitelio absorcivo. ¿Alguien recuerda qué tipo de epitelio es el epitelio absorcivo? ¿O no lo recuerdan? Cilíndrico con microvellosidades. Exacto, es epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Estas microvellosidades también son las que vamos a denominar como borde en cepillo. Recordemos que en las microvellosidades van a ser donde se lleva a cabo la absorción. Ojo, aquí es muy importante y recuerdo que en un examen que nos hizo mi doctor, nos las puso capciosa, hablaba sobre el tamaño de las microvellosidades. ¿Por qué? Porque el tamaño de las microvellosidades como tal va a determinar la capacidad de absorción que tenga esa parte o esa porción del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque a mayor tamaño de las vellosidades, mayor absorción va a tener y entre menor tamaño tenga, pues menor absorción va a realizar. Aquí en duodeno y mitad superior del yeyuno vamos a tener microvellosidades muy largas. Entonces, si son muy largas, pues vamos a tener mucha absorción. Sin embargo, en la mitad inferior del yeyuno hasta el ilio, vamos a tener microvellosidades medianas y pequeñas. Y por último, en el esófago abdominal, estómago, intestino grueso, vamos a tener vellosidades muy pequeñas. Entonces, aquí en esta imagen de aquí, podemos ver este proceso de absorción de algunos nutrientes. Por ejemplo, vemos que a nivel del estómago solamente se van a absorber algunos hidratos de carbono o carbohidratos, drogas, agua y alcohol. Aquí esto es pregunta de examen en algunas, bueno, es que ya les hicieron los exámenes, entonces, esto era común en mis ciclos básicos que preguntaran que en qué parte, en qué porción de los que estaban enlistados se podía absorber el alcohol. Pues te ponían estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon. Y entonces el alcohol también se va a absorber en el estómago. Ahora, en duodeno vamos a tener al hierro, aminoácidos y calcio. Yeyuno, pues vamos a tener ácidos grasos, hierro, agua, aminoácidos, vitaminas, etc. Entonces, aquí es como podemos diferenciar pues la absorción que se está teniendo. Y por último, vamos a tener el quinto proceso, que es la eliminación. La eliminación como tal va a ser la expulsión de sustancias no útiles. ¿Por medio de qué? Pues de la defecación. Aquí es muy importante saber que en los últimos 60 centímetros del ilio, también denominado como ilion terminal, vamos a encontrar la denominada microbiota.
La microbiota residente, para ser específica. ¿Por qué? Porque esta microbiota residente va a ser la microbiota que va a residir en el interior del intestino grueso. Entonces, en el ilio vamos a tener microbiota y ya la microbiota residente la vamos a tener en el intestino grueso. Cuando pasa el bolo alimenticio de la boca y se junta con se me fue el nombre, el jugo gástrico, cuando tenemos ya el ácido clorhídrico y todo esto, va a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque lo vamos a llamar quimo. Pero cuando el quimo se va a absorber ya con lípidos, lo vamos a llamar kilo. Entonces, como tal, en estas 5 etapas del proceso digestivo, vamos a irle cambiando el nombre al alimento. Al principio quedamos que cuando sumábamos alimento más saliva era bolo alimenticio. Después el quimo cuando llega al estómago y kilo cuando se forma con la absorción de los lípidos que van a los vasos linfáticos que van al hígado. El kilo se va a formar en la pared del intestino, no se va a formar como tal en el tubo digestivo, sino en la pared del intestino. Entonces, el quimo, cuando se junta con las bacterias que hablábamos aquí, que estaban en el colon, se va a llamar materia fecal. Entonces, ¿cuándo es cuando se forma la materia fecal? Cuando el quimo va a juntarse con las bacterias residentes. Pues la materia fecal como tal se va a eliminar a través de la defecación y pues ahí es donde terminarían nuestras etapas del proceso digestivo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿O ya los confundí? Yo sí, bueno, sí, justo esa, la de cómo se formaba el kilo. El kilo se va a formar como tal con la absorción de los lípidos que van a los vasos linfáticos, que estos pues obviamente iban del hígado. Entonces, cuando se absorben los lípidos es cuando se forma el kilo. El kilo, una nota es que no se va a formar en el tubo digestivo, sino se va a formar en la pared del intestino. Si recordarán aquí, miren, aquí hablábamos en esta parte, en Y1, que aquí se absorben los ácidos grasos. Entonces, una vez que los lípidos se comienzan a formar o que se empiezan a absorber, es cuando vamos a hablar de que se está formando el kilo. ¿Por qué? Porque estos son lípidos. Entonces, cuando se absorben los lípidos, cuando empiezan a absorberse los lípidos, ahora sí se va a llamar kilo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la grasa, se podría decir, en nuestra mezcla que estamos formando. ¿Sí queda claro o lo repito? Es que no, nada más era como dato, eso sí no. Litsi, adelante. Yo tengo una duda, por ejemplo, mencionabas que hay diferentes tipos en la masticación, hay una, ¿se fue el nombre? ¿La salivasa? No, la que ¿La le milasa ayuda salival? La milasa salival. Entonces, mientras van pasando las etapas, ¿van cambiando de enzima? Sí, es que, por ejemplo, no es como tal de manera cefalocaudal como sucede, que vaya uno primero y después como tal aquí, por ejemplo, en la masticación. En la masticación, al mismo tiempo que está sucediendo la masticación, también está sucediendo la digestión. ¿Por qué? Porque se están digiriendo carbohidratos en la masticación por la presencia de la milasa salival. Entonces, no es como tal que este suceda primero y después el otro y después el otro, sino que al mismo tiempo van sucediendo a la par otros. Por ejemplo, en la masticación sucede la digestión también. ¿Esa era tu pregunta o la confundí? No, sí era. Nada más van dependiendo también si es proteína, carbohidratos o lípidos. O lípido, exacto. Sí, aquí hablamos de que dependiendo
el tipo que sea es la enzima que va a actuar. Por ejemplo, las amilolíticas van a actuar en presencia de carbohidratos. Las lipolíticas, pues obviamente cuando hablamos de lípidos, y las proteasas, proteínas. Las dos últimas les hablan de lo que van a hacer. Por ejemplo, lípidos, proteínas. Amilo es dulce, entonces amilolíticas, carbohidratos. ¿Sí queda claro? Sí, ya me quedó más claro, gracias. Okidoki. Entonces vamos a lo bonito, a la embriología. Vamos a tener que la embriología de nuestro bonito sistema digestivo va a comenzar, va a empezar aproximadamente a la 4ª semana de gestación. En la 4ª semana de gestación va a iniciar hasta aproximadamente las 12 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque ya después sucede la organogénesis y después pues la maduración de los órganos. Entonces, de la 4ª a la 12ª semana de gestación vamos a tener la embriología de nuestro sistema digestivo. Ahora, como en todos los sistemas, vamos a tener a nuestros 3 bellas capitas, al ectodermo, al endodermo y al mesodermo. Aquí no es la excepción de que cada capa va a originar una cosa. Ahora, vamos a iniciar con el ectodermo. El ectodermo nos va a originar al estomodeo. El estomodeo, que es la boca, y va a originar al proctodeo. Ahorita vamos a ver qué es cada cosa. Tenemos al endodermo, que nos va a dar al epitelio del tubo digestivo, hígado y páncreas. Y por último, al mesodermo, que nos va a dar a la pared del intestino primitivo, a las diversas capas histológicas que pues vamos a tener a la mucosa, submucosa y a la muscular externa. Para que lo entiendan mejor, aquí les hice un dibujillo. Perdónenme, no sé dibujar tan bien, pero les hice el intento para que quede como más ejemplificado qué es cada cosa y no nada más no se queden con que estomodeo, membrana cloacal, proctodeo, no, para que lo vean más o menos en cómo es que somos, pues en esta etapa de embriológica. Aquí vamos a tener como un cilindro, hagan de cuenta que somos un cilindro, y este cilindro le vamos a ir poniendo color. Aquí arriba vamos a tener al estomodeo. El estomodeo nos va a dar pues la boca. Entonces comenzamos con la boca y aquí vamos a terminar con el proctodeo, que el proctodeo, recuerden, aquí estaba, va a ser recto ano. Entonces, comenzamos de manera cefalocaudal. Estomodeo sería esto, y aquí, esto rosita de aquí sería la membrana bucofaringea. Esto sería la membrana mucofaringea. Lo de en medio, por así decirlo, sería el intestino primitivo. Ahorita vamos a hablar más a fondo del intestino primitivo. Después, el intestino primitivo, la primer pared que tendríamos sería el endodermo. Después pasamos con otra capita encima del endodermo y ese sería el mesodermo, que recuerden que el mesodermo pues nos va a dar los músculos de la pared del tubo digestivo y al peritoneo. Eso es muy importante. Da la pared del tubo digestivo, los músculos de la pared del tubo digestivo y al peritoneo. Y acá tenemos, en lugar de membrana bucofaringea, tenemos a la membrana cloacal, que venía ¿de dónde? Del ectodermo. Ahora, este intestino primitivo, a su vez, lo vamos a dividir en tres tercios. Vamos a tener uno superior, uno medio y uno inferior. Al superior se le denomina como intestino primitivo anterior. Al medio, pues se queda como intestino primitivo medio, pero al inferior se le llama intestino primitivo posterior. Ahora, esto es muy importante, esto rojito de aquí, ¿por qué? Porque esto es la yema hepática o divertículo hepático. Esta va a aparecer en la segunda porción del duodeno.
Aquí es como si agarráramos cada uno de los tercios y lo pusiéramos por individual. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es el intestino primitivo anterior. Este intestino primitivo anterior, ojo, es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser el único que se va a dividir. Vamos a tener una rama cefálica y una rama caudal. Pero ¿cómo va a estar dividido? Bueno, su punto de división va a ser la yema traqueoesofágica. Hasta aquí, pues vamos bien. Entonces, vamos a tener a la yema traqueoesofágica. Entonces, vamos a tener después al intestino primitivo medio y al intestino primitivo posterior. Denme un minuto y vuelvo. Permítanme. Bien, entonces como tal, con fines académicos, vamos a hablar nada más de los límites. Aquí esta tablita que les puse va a englobar como tal los límites, los órganos que origina y las arterias que irriga. Por ejemplo, aquí hablamos del intestino primitivo anterior. El intestino primitivo anterior se iba a dividir en una porción cefálica y una porción caudal. La cefálica va a tener como límite superior a la membrana bucofaringea, que aquí miren, aquí estaba, la membrana bucofaringea. Y de manera inferior va a tener al divertículo tráqueo bronquial o yema traqueoesofágica. Va a originar a lo que es la faringe, el piso, y se va a desarrollar la lengua. Las arterias que irriga va a ser el tronco celíaco. La caudal, la porción caudal, va a tener como límite superior a lo que tenía la anterior como inferior, que sería la yema traqueoesofágica. Y por último, de manera inferior, va a tener a la yema hepática. El intestino primitivo medio va a ser lo mismo. Lo que tenía la anterior de inferior lo va a tener de superior por ejemplo. Va a tener a la yema hepática superior y va a tener al infundíbulo colónico, la yema hepática superior y al infundíbulo colónico de manera inferior. Este va a dar a la mitad inferior del duodeno, yeyuno, ilion, ciego apéndice, colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Ojo, aquí la mesentérica superior es a las arterias que irrigan. Por último, vamos a tener al intestino primitivo posterior, que va a tener de manera superior al infundíbulo colónico y por último, de manera inferior, va a tener a la membrana cloacal. Recuerden que era este tubito seccionado en 3. Entonces, va a dar al tercio distal. Aquí teníamos, recuerden, el medio nos iba a dar a los 2/3 proximales del colon transverso y nos hacía falta 1/3. ¿En dónde quedó? Bueno, pues queda en el intestino primitivo posterior. ¿Por qué? Porque este lo va a originar, da al tercio distal del colon transverso, va a dar al colon descendente, al colon sigmoides, al recto y al ano, y a las arterias que irriga va a ser a la mesentérica inferior. ¿Hay alguna duda de esto, de la embriología? ¿O vamos bien? ¿No? Ok, ahora vamos a pasar con el peritoneo. El peritoneo como tal va a ser esta bolsita que va a guardar a los órganos, que va a producir y absorber líquido peritoneal. ¿Para qué? Para evitar que los órganos o vísceras se desplacen y pues obviamente se lastimen entre ellas. Ojo, el peritoneo va a ser exclusivo de la cavidad abdominal. Va a derivar del mesodermo y se va a dividir o va a estar compuesto por 2 hojas. Una hoja visceral y otra hoja parietal.
aquí de importancia o como resumen, va a tener células mesoteliales. Estas células mesoteliales van a ser importantes porque van a presentar microvellosidades. Estas células mesoteliales van a producir líquido peritoneal, pero las vellosidades que tienen las células mesoteliales sirven para absorber. Entonces, podríamos decir que las células mesoteliales hacen un balance. Dicen, produzco, pero también absorbo. ¿Para qué? Para que no haya ni de más ni de menos. Entonces, ¿quiénes son las encargadas del balance de producir el líquido peritoneal? Las células mesoteliales. Como tal, las funciones de líquido peritoneal van a ser lubricar, ahí déjenme acepto, listo, van a ser lubricar, permitir el despulimiento entre vísceras, evitar el desplazamiento fuera del peritoneo entre vísceras y facilitar el desplazamiento. Esto es a grandes rasgos. Ahora, hablábamos de dos hojas, una visceral y una parietal. ¿Qué quiere decir esto? El peritoneo visceral va a ser la hoja que va a estar en contacto con las vísceras y el peritoneo parietal va a ser la hoja que está en contacto directo con las paredes internas de la pared abdominal. Ahorita vamos a ver la imagen. Miren, aquí tenemos al peritoneo y entonces vamos a tener un peritoneo visceral y uno parietal. Esperen, hay algo en el chat. Dice, ¿a qué se refiere con despulimiento? Como tal, cuando tú hablas de pulir, hablas de que le estás como tallando una superficie y entonces queda como más liso. Entonces, permitir el despulimiento es que estas, al rozarse, no se estén como desgastando entre ellas. Es como evitar que se estén rozando y entonces pues se choquen entre ellos. Eso es como permitir el despulimiento entre vísceras. Aquí, digamos aquí. ¿Sí queda claro? ¿Quién era? ¿Miranda? Okidoki. Ok, entonces eso es como la hoja visceral y la hoja parietal. ¿Queda alguna duda con esto? ¿O sí queda claro? Todo bien, sí. ¿Todo bien? Ok, perfectísimo. Ahora vamos a hablar de algo que es muy, muy importante, las famosísimas formaciones peritoneales. Tenemos 4 muy importantes, los ligamentos, que van a ser pues los que unen una víscera a la pared anterior, posterior o superior. ¿Cuál es como la característica de esto? Vamos a tener 2. El ligamento va a ser corto y va a ser avascular. Avascular. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, ay, en esta imagen no se ve. Sí, aquí, por ejemplo, ligamento suspensorio del hígado. Entonces, el ligamento suspensorio del hígado va a estar conectando a una víscera, que sería el hígado, con la pared ¿qué? Superior. Ahora vamos a tener los mesos. Los mesos, a diferencia de los ligamentos, son largos. Son largos y que van a unir únicamente una víscera a la pared posterior. Van a llevar muchos vasos sanguíneos a las vísceras que envuelven. Entonces, estos son todo lo contrario, son antagónicos. Él dice soy corto, este dice soy largo, este dice soy avascular, este dice yo llevo muchísimos vasos sanguíneos. Ahora, vamos a tener los omentos o epiplones. Los omentos o epiplones van a unir una víscera con otra. Van a llevar mucha grasa y troncos arteriales. Y por último, tenemos a los recesos. Los recesos, a diferencia del anterior,
No unen, al contrario, separan vísceras y estos van a ser exclusivos de la porción abdominopélvica. Por ejemplo, nos vamos a nuestra imagen y tenemos aquí omentos o epiplones. Quedamos que, ¿qué? Que unían una víscera con otra. Entonces tenemos al omento mayor. ¿Qué? Que es el estómago con el colon transverso. Aquí, omento mayor, estómago con colon transverso. Pero también tenemos al omento menor, omento o epiplón menor, que separa ¿quién? Al hígado, perdón, que une al hígado con el estómago. Entonces, aquí tenemos al omento menor y este va a unir al hígado con el estómago. Y acá teníamos al omento mayor, aquí tenemos al omento mayor que une al estómago, miren, aquí podemos ver al estómago con el colon transverso. Y aquí está el dibujito. ¿Ya vieron? Entonces, los omentos epiplones unen, los recesos separan. Son como muy antagónicos estos. Si uno hace una cosa, el otro dice, no, con permiso, yo hago lo otro. ¿Tienen alguna duda con esto? Yo sí. ¿Los recesos separaban las vísceras y eran exclusivos de qué? De la porción abdominopélvica. Aquí el ejemplo más claro que tenemos son los fondos de sacos de Douglas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estos recesos peritoneales van a separar la vejiga del útero en caso de la mujer. En la mujer tenemos dos. En la mujer, déjense los pongo aquí. En la mujer vamos a tener dos. Vamos a tener de manera anterior que separa la vejiga del útero y de posterior tenemos que separa el útero del recto. Y en el hombre vamos a encontrar solamente uno. Vamos a encontrar uno, que es el receso que separa la vejiga del recto. Entonces, recesos aquí. Vamos a tener en la mujer 2, de manera anterior, el que separa la vejiga del útero, de manera posterior, el que separa el útero del recto. Y en el hombre solo tenemos uno, el que separa la vejiga del recto. ¿Sí queda claro? Sí, sí, más claro. Sí. Okidoki. Perfectísimo. Ahora vamos a hablar de la clasificación. La clasificación, ¿por qué? Porque de acuerdo con la cavidad abdominal, los órganos se van a clasificar en intraabdominales, extraabdominales, intraperitoneales, extraperitoneales, supramesocólicos e inframesocólicos. Ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos, no se preocupen. Para eso vamos a recordar, aquí, creo que sí se va a ver. Ay, no, esperen, vamos a regresar tantito. Aquí en las hojas, hasta ahorita me acordé. Vamos a tener la lámina visceral aquí marcada con amarillo. Miren, si nosotros vamos aquí siguiendo todo esto, es de amarillo. Si recuerdan, yo les hablé que la hoja visceral como tal estaba en contacto con las vísceras. Entonces aquí miren, lo amarillito está en contacto con las vísceras y la parietal estaba en contacto directo pero con las paredes internas de la pared abdominal. Entonces todo esto verde es como todo el contorno y todo lo que está dentro del contorno va a ser el líquido peritoneal. Nada más como dato para que no se les vaya a olvidar. Es que no recuerdo si en alguno de sus exámenes, bueno, en alguno de los exámenes que hacen, viene como tal esta pregunta. Ya no recuerdo. Entonces, por si las moscas, ya lo recordamos. Entonces, ¿estos circulitos para qué son? Bueno, estos circulitos son para que veamos si un órgano es retro o intraperitoneal. Aquí vamos a aprender ahorita cómo ver si un órgano es retro o intraperitoneal. Aquí vamos a poner una división. ¿Por qué? Porque de aquí para acá
van a ser retroperitoneales y de aquí para acá, intraperitoneales. Vamos a comenzar con el número 1. Cuando una de las caras de nuestra víscera u órgano, es decir, el 25% de su diámetro tiene peritoneo y el 75% tiene adventicia, entonces es retroperitoneal. También va a ser retroperitoneal si dos de sus caras o el 50% de su diámetro tiene peritoneo. ¿Alguien recuerda qué era la adventicia? ¿Qué tipo de tejido es la adventicia? ¿No? ¿Conjuntivo? No. ¿Conjuntivo laxo? Bueno, es tejido fibroso como tal. Los exámenes, con fines de exámenes, lo van a poner como tejido fibroso. La adventicia es tejido fibroso. Entonces, aquí hablamos que para que sean retroperitoneales tienen que tener una o dos de sus caras solamente con peritoneo y el resto con adventicia. Ahora, cuando tenemos que 3 de sus caras o el 75% es peritoneo y el 25% es adventicia, hablamos de que es un órgano intraperitoneal. Y ahora, cuando el 100% de su diámetro es peritoneo o sus 4 caras son de peritoneo, hablamos de que es intraperitoneal, pero además esto va a ser un meso. Un meso. Hablábamos que van a unir únicamente vísceras a la pared posterior. ¿De qué mesos podemos hablar? Pues del meso ciego, del mesocolon transverso. Estos mesos, cuando sus 4 caras están intraperitonealmente, se les va a poner el meso al inicio. Este meso va a ir al inicio, lo que decíamos, meso ciego, mesocolon transverso. Entonces, esto es como la primera clasificación que vamos a encontrar, si es retro o intraperitoneal. Ahora, ya abarcamos estos dos, retro e intraperitoneal. ¿Cuándo van a ser intra o extra abdominales? Bueno, vamos a tener que los intraabdominales van a estar dentro de la cavidad abdominal. ¿Cuáles son unos ejemplos? Pues el esófago abdominal, el estómago, el intestino delgado, el hígado y anexos, el páncreas, el intestino grueso. Y extraabdominales van a ser aquellos que estén fuera de la cavidad abdominal. Por ejemplo, la boca, las glándulas salivares mayores, la faringe, el esófago, pero ojo, esófago que cervical y torácico, porque el abdominal es intraabdominal. El intestino grueso en su porción de qué? De recto, tercio medio e inferior. Y acá en intraabdominal, el intestino grueso es, pero solamente en el recto abdominal. Ya casi para terminar con la clasificación, vamos a tener a los supramesocólicos y a los inframesocólicos. Los supramesocólicos van a ser aquellos que estén por arriba del colon transverso y los inframesocólicos van a ser los que estén por debajo del colon transverso. En otras palabras, los supramesocólicos van a ser aquellos derivados de la rama caudal del intestino primitivo anterior. Y los inframesocólicos van a ser aquellos derivados del intestino primitivo medio y posterior. Entonces, esto para que les quede un poco más claro. Ahora, vamos a pasar con el siguiente tema, que sería la regulación neuroendocrina. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Que se hayan atorado, que digan, yo no entiendo esto, el otro.
Sí, ¿puedes repetir otra vez de dónde venían los supramesocólicos y los inframesocólicos, por favor? Sí, claro que sí. Los supramesocólicos, como tal, son estos órganos que van a estar por arriba del colon transverso, los supramesocólicos, o aquellos que van a estar derivados de la rama caudal del intestino primitivo anterior, derivados de la rama caudal del intestino primitivo anterior. Y los inframesocólicos van a ser los derivados del intestino primitivo medio y posterior, o todos aquellos órganos que se encuentren por debajo del colon transverso. ¿Sí, Pi? ¿Ya queda claro? Sí, gracias. Okidoki. Entonces, quedamos que se Una llama... pregunta. Mande. En cuanto al apéndice veriforme, que también es parte del intestino primitivo, ¿esta cómo quedaría? O sea, está al inicio del intestino ascendente, colon ascendente, ¿verdad? ¿O cómo quedaría? Ajá, sí, sí. Aquí, a ver, por ejemplo, tendríamos, ¿dónde está la imagen? Aquí. Todo lo que quede por debajo, aquí, por debajo del colon transverso, quedamos que era por debajo inframesocólico y por arriba supramesocólico. Entonces, aquí tenemos como tal la división. Entonces, aquí todos estos, pues obviamente serían inframesocólicos. El descendente es inframesocólico. El sigmoides es inframesocólico. El recto es inframesocólico. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Chicas. Creo que todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya nos vamos a apurar porque falta Karen. Entonces, vamos a hablar de la regulación neuroendocrina. Como tal, de la regulación neuroendocrina, vamos a hablar del sistema nervioso entérico y de la inervación extrínseca dada por quién, por el sistema nervioso. Aquí es importante varios puntos. El primero es que el sistema nervioso entérico va a ser propio del tubo digestivo. Va a estar dado del tercio medio del esófago hasta la línea setanal. Esto va a ser la suma del plexo de Meissner y Auerbach, que va a dar como tal al plexo intramural. Recordemos, submucoso, plexo de Meissner, que nos daba se me fue la palabra, la regulación sensitiva. La muscular o plexo de Auerbach, aquí falta una E, va a dar la motora o inervación propia. Aquí hablamos de inervación sensitiva y aquí de inervación motora. En cuanto a la inervación extrínseca, la inervación extrínseca va a estar dada por el sistema nervioso. Específicamente, ¿quién? El sistema nervioso autónomo. Esto sí es muy importante. Estas son preguntas de exámenes. El simpático. Vamos a comenzar con el simpático. Este va a ser un inhibidor, va a reducir el flujo sanguíneo al órgano y su motilidad, va a reducir las secreciones y va a venir o provenir de la médula espinal, específicamente de las porciones torácicas y lumbares. Entonces lo dejamos como simpático, tóraco, lumbar. Ahora viene su contraparte, el parasimpático. El parasimpático va a hacer todo lo contrario. Estos son antagónicos. Si uno dice sí, el otro va a decir que no. Entonces, si el simpático me inhibía, el parasimpático dice, a ver, con permiso, papacito, si tú me estás aquí parando todo, yo vengo y voy a hacer lo contrario. Voy a aumentar el flujo sanguíneo, voy a aumentar las secreciones y voy a aumentar la motilidad del órgano. Este va a venir de las terminaciones sacras y del cerebro. Entonces, si viene del cerebro y de las terminaciones sacras, ¿cómo creen que se llame? Cráneo sacro. Entonces,
como tal me está diciendo de qué porción viene toracolumbar de las porciones torácicas y lumbares, parasimpático, craniosacro, del cerebro y de las terminaciones sacras. Esto sí es muy importante, esta sí es pregunta de examen, sí o sí va a venir en su examen. ¿Qué hace el sistema parasimpático? 1, inhibir el flujo sanguíneo y aumentar la secreción, porque les van a poner de uno sí, de uno no, y de otro va a venir todo correcto. Entonces, ¿qué hace el parasimpático? Aumentar todo, aumenta todo. Y el simpático, reducir todo, inhibir. También vamos a tener, en cuanto a la neuroendocrina, a las glándulas mucosas. Las glándulas mucosas van a ser las células enteroendocrinas, van a secretar hormonas y tenemos 3 ejemplos. La gastrina, que va a secretar a las células G, vamos a tener a la secretina y por último vamos a tener a la colecistoninina, pancreosinina. Aquí vamos a hablar algo muy importante. La secretina va a ser o va a actuar en la secreción hidrolática del páncreas y la colecistocinina, pancreosinina, va a actuar en la secreción ecbólica. Esto sí es muy importante. Aquí no vamos a ponerlo porque no sé si sus profesores, doctores, se los dieron, pero cole nos habla de colédoco. Cisto nos habla de vesícula y cinina nos habla de movimiento. Es por eso que tiene un nombre tan largo: colecistocinina, pancreosinina. Colédoco, cisto, vesícula, cinina, movimiento. Y el pancreosinina nos habla de la secreción ecbólica, que de dónde era, del páncreas exócrino. Entonces, estos son datillos para que no se les olvide. Por último, ya casi para que terminemos, vamos a hablar sobre la microbiota. La microbiota se va a dividir en 2. En microbiota del tubo digestivo alto y del tubo digestivo bajo. El tubo digestivo alto, pues sabemos que son aproximadamente 96 centímetros y va a abarcar lo que es boca y faringe. Específicamente vamos a tener a la microbiota residente de pues tubo digestivo alto. Vamos a tener que son predominantemente gram positivas, aerobias y en su mayoría van a ser los cocos, van a ser cocos, diplococos, enterococos, etc., etc. Después vamos a tener al tubo digestivo bajo, que va a abarcar desde el yeyuno hasta el ano. Aquí es donde les hablaba ese ratito de la microbiota residente. La microbiota residente va a iniciar en los últimos 60 centímetros del ilion y va a terminar hasta el recto. En yeyuno e ilion, aquí no es ilio, es ilion, no vamos a tener microbiota, no vamos a tener la residente, vamos a tener a lo que se denomina como microbiota transitoria. Aquí déjenme el elimino de una vez. Listo. Entonces, en yeyuno e ilion tenemos microbiota residente. ¿Y en dónde vamos a encontrar a la microbiota residente de tubo digestivo bajo? En yeyuno hasta ano. Aquí en el tubo digestivo alto teníamos gram positivas y entonces en el digestivo bajo vamos a tener gram negativos. Si arriba eran aerobias, abajo van a ser anaerobias. ¿Por qué? Porque obviamente cuando comienza el proceso, pues hablamos de que actuaban algunas enzimas digestivas y todo, pero cuando cambiaba el nombre a quimo, que teníamos que ya estaba con los jugos gástricos, pues cuando este quimo pasaba y se juntaba con la microbiota residente, pues ya iban a hacer un proceso de fermentación, entonces es cuando comienzan a hacer todos estos procesos y entonces esta microbiota residente, lejos de afectar
ayudan. Entonces, esta microbiota es la que ayuda a estos procesos de fermentación y entonces que la materia, bueno, que este quimo se convierta en materia fecal y que pues por los movimientos de absorción y todo esto, pues salga por la defecación. Entonces, la microbiota residente no es mala, al contrario, recuerden que somos más microorganismos que seres humanos. Entonces, eso es en cuanto a microbiota. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Por último, aquí les puse algunos temas clave de cada órgano que probablemente vengan en su examen estandarizado para que le den una repasada y pues no lo pasen como por obviedad. Esto es en cuanto a mi experiencia. Entonces, en cuanto a boca, ¿qué va a venir? Pues vamos a tener lo general, divisiones, relaciones anatómicas, pero ojo, muchísimo, 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 muchísimo de irrigación. Vamos a tener de inervación, vamos a tener los músculos de la masticación, esto viene como una preguntilla nada más, y vamos a tener sobre las papilas gustativas. En la faringe viene sobre los límites, relaciones anatómicas, viene de la inervación, viene sobre histología de los eventos digestivos, cuál es voluntario, de cuál es involuntario, dónde sucede el voluntario, dónde sucede el involuntario, y la irrigación. El esófago viene sobre los estrechamientos, los límites, esto sí, pero creo que viene como una nada más. Las divisiones, relaciones anatómicas, aquí, ojo, 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 la irrigación, de verdad viene muchísima irrigación. Bueno, el que yo presenté venía muchísima irrigación, que de dónde deriva y que no sé qué tanto y bla, 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 bla. Los esfínteres y la velocidad de avance. Del estómago viene sobre las divisiones, las relaciones anatómicas, pero se enfocan más a las capacidades